¿Has notado alguna vez que algunas preguntas sencillas tienen un peso enorme? Así es, hay una pregunta que millones de personas tienen, pero casi nadie se atreve a formular en voz alta, y es precisamente por eso que se vuelve tan poderosa, tan inquietante y tan intrigante. ¿Realmente te escucha Dios cuando oras acostado en la cama? Esta pregunta, que parece pequeña, abre una enorme puerta a la fe de cualquiera porque toca algo muy íntimo. Cómo cada persona se acerca a Dios cuando su cuerpo está cansado, su mente pesada y su corazón busca un lugar donde descansar. Imagínate esto. Estás ahí, bajo las sábanas, tratando de hablar con Dios de la manera que puedes. ¿Lo aceptará? ¿Hay alguna regla? ¿Esto de alguna manera le desagradará? ¿O hay una verdad oculta en la Biblia de la que nadie habla, pero que podría cambiar por completo tu forma de entender la oración? Aquí es donde comienza a crecer la curiosidad, porque si existe algo tan simple y tan presente en la vida diaria de las personas, ¿por qué casi nadie habla de ello? Quizás porque la respuesta es mucho más profunda de lo que parece. Quizás porque este tema revela algo sobre Dios que rompe con viejas costumbres, tradiciones y creencias. O quizás porque la Biblia ha dejado pistas claras al respecto, pero que pasaron desapercibidas durante mucho tiempo. Y aquí es donde comienza el video, justo en el momento en que te das cuenta de que esta pregunta, aparentemente insignificante, puede revelar uno de los aspectos más humanos y hermosos de la relación entre Dios y quienes le hablan. Hoy descubrirás algo que puede transformar para siempre tu forma de orar. Comencemos. Muy pocas personas lo saben, pero la Biblia ha descrito casos en los que alguien habló con Dios, acostado, exactamente como cuando estás cansado, triste o simplemente buscando paz antes de dormir. Y cuando esta verdad emerge, rompe un gran silencio, porque demuestra que lo que muchos encuentran extraño o incluso incorrecto, ya ocurrió entre las grandes figuras bíblicas. Imagina abrir la Biblia y descubrir que David, un hombre llamado según el corazón de Dios, confesó que meditaba y recordaba al Señor. En su propia cama, en el Salmo 63, se afirma claramente que durante la noche, mientras estaba acostado, buscó la presencia de Dios. Este es el tipo de detalle que pasa desapercibido, pero al verlo, todo cambia, porque significa que Dios no se limita al templo, a la posición, al ritual. Entra en la habitación, entra en el momento en que la persona está tranquila, sin fuerzas, solo pensando, sintiendo y tratando de encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad. Y aquí hay un punto clave para la reflexión. Si David, un rey, un guerrero, alguien tan respetado, buscó a Dios acostado, ¿por qué tanta gente hoy tiene miedo de hacer lo mismo? ¿Hemos creado reglas que Dios nunca pidió? ¿Hemos transformado hábitos culturales en mandamientos que nunca existieron? Esto es precisamente lo que despierta la curiosidad. Darse cuenta de que quizás haya respuestas ocultas, no porque sean secretas, sino porque nadie se ha detenido a observarlas. La Biblia no lo oculta. Las personas se acercaron a Dios de diversas maneras, incluso acostándose. Y lo más interesante es que, en ningún momento, Dios los reprende por ello. Al contrario, Él responde, consuela y fortalece. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Quizás orar acostado no sea una falta de respeto. Quizás sea una señal de sinceridad. La verdad se vuelve aún más clara cuando entendemos algo esencial que la Biblia repite una y otra vez. Para Dios, lo que más importa no es la posición de tu cuerpo, sino la posición de tu corazón. Este es el punto que lo cambia todo. A veces, la gente se preocupa tanto por los detalles externos, rodillas en el suelo, manos juntas, ojos cerrados, que olvida lo que realmente importa. Y la Biblia lo deja claro desde el principio. En 1 Samuel 16:7 está escrito que el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero el Señor mira el corazón. Esta simple frase tiene un poder enorme porque demuestra que Dios no evalúa si estás de pie, sentado o acostado. Él se fija en la sinceridad, en el verdadero sentimiento que nace de ti. Es como cuando un niño les habla a sus padres. No importa si están en su regazo, sentados o acostados. Lo que importa es la honestidad de sus palabras. Con Dios funciona igual. Y aquí está el punto que crea una conexión interna y aumenta la curiosidad. Si Dios mira el corazón ante todo, entonces muchas de las reglas que la gente intenta imponer sobre la forma correcta de orar podrían no haber sido dadas por Él, sino creadas por los propios seres humanos. Esto explica por qué Jesús criticó a quienes hacían oraciones hermosas solo para presumir, mientras que valoraba a quienes se dirigían a Dios de forma sencilla y sincera. Esta parte de la Biblia nos muestra que a Dios no le impresionan las apariencias, la postura ni los rituales. Él conecta con lo real, y es precisamente por eso que orar acostado no disminuye el valor de tu oración. Lo que marca la diferencia no es si estás cansado, relajado o a punto de dormir, sino si en ese momento tu corazón está abierto. Esta comprensión libera, reconforta y acerca, porque revela que Dios nunca pidió perfección, pidió verdad. Y si esa verdad está presente, Él escucha, sin importar desde dónde hables. ¿Quieres ver cómo esto se repite en otras historias bíblicas? Pasemos al siguiente punto. Hay un momento en la Biblia que se convierte en una de las pruebas más hermosas de que Dios no rechaza a alguien por ser acostado. Al contrario, Él se acerca precisamente cuando una persona está débil, cansada e incluso demasiado débil para levantarse. Este momento le sucede a Elías, uno de los profetas más grandes de la historia. Tras enfrentar un periodo de persecución, miedo y agotamiento, Elías simplemente no puede soportarlo más y se acuesta bajo un enebro en el desierto. Allí, sin energía, sin ánimo y casi sin esperanza, le habla a Dios como puede. No hay postura perfecta, ni ritual, ni fuerza física, solo hay sinceridad. Y la respuesta de Dios es sorprendente. No reprende a Elías, no le pide al profeta que se arrodille, no le exige que se levante. Dios envía un ángel para tocarlo suavemente, ofrecerle comida, agua y descanso. En otras palabras, Dios encuentra a Elías exactamente donde está. Este episodio revela algo muy profundo y a la vez muy simple. Dios no espera que seas fuerte para hablarle, no exige que estés de rodillas cuando el día ha sido demasiado pesado. No exige que tengas una postura perfecta cuando tu cuerpo apenas puede moverse. De hecho, es precisamente en estos momentos, cuando estamos acostados, cansados, exhaustos, que la oración se vuelve aún más verdadera. Elías no estaba en una posición de reverencia externa, sino en una posición de total vulnerabilidad. Y Dios respondió con cuidado, afecto y presencia. Este detalle bíblico derriba muchos temores que la gente alberga, porque demuestra que orar acostado no es señal de pereza espiritual, sino a menudo un reflejo de la realidad humana. Hay días en que el cuerpo no sigue el ritmo del alma, y Dios lo sabe. Él no se distancia, se acerca. La historia de Elías nos recuerda que Dios valora la sinceridad por encima de la fuerza, el corazón por encima de la postura. Y si se reveló así a un profeta, imagina cuánto te comprende. Cuando profundizamos en el tema de las oraciones nocturnas, la Biblia comienza a revelar algo aún más fascinante. La noche, la cama y el silencio siempre han sido momentos profundamente espirituales. No es casualidad que tantos salmos y textos hablen de buscar a Dios mientras todos duermen, cuando el mundo está en calma y la mente por fin puede respirar. Y aquí surge un detalle conmovedor. Varios de estos pasajes describen la oración precisamente en ese momento. En la cama es decir, acostarse.
no es poca cosa. Es una clara señal de que Dios siempre ha salido al encuentro de sus hijos, incluso en los momentos de descanso. Uno de los ejemplos más fuertes aparece en el Salmo 4:4, cuando el texto dice: «Medita en tu corazón, sobre tu lecho, y guarda silencio». Tenga en cuenta que la Biblia no solo permite este momento, sino también oriental ella. Reconoce que la cama es un lugar donde el alma habla con más suavidad, pero con más sinceridad. Es en ese instante en que la luz se apaga, el cuerpo se relaja y los pensamientos comienzan a surgir, que muchas personas finalmente logran abrir verdaderamente sus corazones. Y Dios lo sabe. Ahora imagina la escena. El día ha terminado, las preocupaciones siguen ahí, y en el silencio de la habitación surge el impulso de hablar con Dios. No hay formalidad, ni postura perfecta, ni rituales, solo tú y Él. Este tipo de oración es tan natural que se vuelve aún más sincera que las que se dicen en voz alta, en público o en momentos ceremoniales. Es una conversación íntima, sin máscaras, sin esfuerzo, sin miedo. Y este es precisamente el tipo de oración que Dios siempre ha valorado. Y aquí hay un punto importante. Si la Biblia muestra tantas veces que la noche es un ambiente espiritual, ¿por qué todavía hay tanto miedo y duda sobre orar acostado? Quizás porque muchas tradiciones han enseñado que la apariencia es lo más importante, pero la Biblia muestra lo contrario. Señala la sinceridad, la reflexión, el silencio que abre el espacio para que Dios hable. Y es en este silencio, en la cama, donde han tenido lugar muchos de los encuentros espirituales más grandes. Cuando llegamos a las enseñanzas de Jesús, una cosa queda absolutamente clara: nunca limitó la oración a una postura específica. Y esto desmonta muchas ideas que la gente aún mantiene hoy. Jesús enseñó a orar en secreto, a orar con humildad, a orar con sinceridad, pero en ningún momento dijo que Dios solo escucha a quienes están de rodillas, de pie o con las manos juntas. Al contrario, los evangelios muestran a Jesús orando de diferentes maneras, en diferentes lugares y en situaciones completamente distintas. A veces estaba sentado, otras de pie, y en algunos momentos se postraba rostro en tierra. ¿Qué revela esto? Que la postura física no limita el alcance de la oración. Este detalle es tan simple, pero a la vez tan poderoso, que cambia por completo la discusión. Si Jesús, el mayor ejemplo de comunión con Dios, no estandarizó una postura única, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? El mensaje de Jesús siempre se centró en el ser interior, nunca en la apariencia exterior. Criticó a quienes oraban solo para presumir, no a quienes oraban acostados o sentados. Valoraba un corazón humilde, no una pose perfecta. Y aquí es donde muchos se sorprenden. La Biblia muestra que Jesús buscó al Padre en cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier manera que la situación lo permitiera, y Dios respondió. Ahora piénsalo, si Jesús podía orar en el desierto, en la montaña, en una barca, al amanecer, postrado o sentado, ¿por qué Dios no te escucharía cuando estuvieras en la cama? La lógica es simple. Si la oración proviene de un corazón sincero, ya ha llegado al cielo antes de que termines la frase. Y eso es precisamente lo que Jesús quería enseñar, que la conexión con Dios no depende de la posición del cuerpo, sino de la posición del alma. Si Jesús no exigió una postura específica y si la Biblia muestra tanta libertad en la oración, entonces hay algo aún más profundo que comprender. Algo que explica por qué tantas personas sienten que pueden comunicarse mejor con Dios cuando están acostadas. Cuando comenzamos a observar la ciencia moderna, sucede algo muy interesante. Termina confirmando exactamente lo que la Biblia siempre ha sugerido, que el momento de dormir es uno de los momentos en que la mente humana es más sincera, más abierta y más sensible. Y esto explica por qué tanta gente siente que puede orar mejor cuando está en la cama, en el silencio de la noche.
no es solo una sensación, es algo que realmente ocurre dentro del cerebro. Los estudios demuestran que al acostarse el cuerpo se relaja, la respiración se calma y la mente comienza a acceder a pensamientos y emociones que han estado ocultos todo el día. Es como si, por fin, todo lo que estaba atrapado encontrara espacio para salir. Y aquí es donde la Biblia y la ciencia se unen, en la sinceridad. La Biblia dice que Dios observa el corazón y la ciencia demuestra que, en ese momento, el corazón habla con mayor claridad. Cuando nos acostamos, no nos apresuramos, no nos distraemos, no fingimos ser fuertes, simplemente somos nosotros mismos, y esto crea el terreno perfecto para la oración verdadera, sin máscaras, sin esfuerzo y sin temor al juicio. Muchas personas afirman que las oraciones más profundas, conmovedoras y sinceras que han hecho fueron exactamente en ese momento, antes de dormir, acostadas, mirando al techo o incluso con los ojos cerrados. ¿Casualidad? Para quienes creen, no hay casualidad cuando se trata de Dios. Y aquí está lo más curioso. Quizá precisamente por eso tantos pasajes bíblicos muestran a hombres y mujeres acercándose a Dios durante la noche, en silencio, en reposo. La ciencia explica lo que la fe ya sabía. Cuando el cuerpo descansa, el alma habla. Y Dios siempre ha escuchado esa voz, incluso cuando aparece en medio del cansancio, el miedo o las lágrimas silenciosas sobre la almohada. Hay algo muy bello y, al mismo tiempo, muy profundo cuando hablamos de orar en los momentos de debilidad. La Biblia muestra que Dios está más cerca de los oprimidos que de cualquier otra persona. Y esto cambia por completo la perspectiva que muchos tienen sobre orar acostados. Para muchos, acostarse significa debilidad, cansancio, vulnerabilidad. Pero es precisamente en estos momentos que Dios se acerca con mayor fuerza. Varios salmos afirman que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los que tienen el espíritu abatido. Esto significa que cuando estás al límite, ya sea física, emocional o espiritualmente, Dios no te da la espalda, se acerca. Y este es un mensaje que cualquier niño puede entender. Cuando alguien está deprimido o herido, no le pides que se levante antes de ayudarlo. Te acercas a él donde está. Dios hace exactamente eso. Muchas historias bíblicas muestran personajes que claman a Dios desde el suelo, desde sus camas, desde el desierto, desde la enfermedad. Y en ninguno de estos casos, Dios exigió una postura perfecta. Lo que vio fue un corazón sincero, un dolor verdadero, una vulnerabilidad real. Y aquí va una poderosa reflexión. Orar acostado no disminuye su valor espiritual, a menudo lo aumenta, porque en ese momento no intentas aparentar fuerza, no usas palabras rebuscadas, no te preocupan los rituales, simplemente eres tú mismo. Y Dios valora profundamente esa autenticidad. La habitación silenciosa, las luces tenues, el cuerpo cansado. Todo esto crea un ambiente donde el alma habla con más fuerza. Es un altar invisible, pero es un altar real. Y el gran punto de inflexión es si Dios siempre se ha mostrado más presente cuando las personas estaban débiles, entonces la oración realizada en posición acostada, ya sea por cansancio, enfermedad o tristeza, no es una falta de respeto, es un grito de ayuda, un gesto de honestidad, un momento de entrega total. Y Dios nunca ha rechazado a quienes se entregan de esta manera. Al contrario, siempre ha respondido. Cuando hablamos de ese momento antes de dormir, cuando el cuerpo se relaja y la mente finalmente comienza a desacelerarse, la Biblia revela algo muy especial. Este momento no es solo un hábito diario, es un momento espiritual poderoso. En Proverbios 3:24 está escrito: cuando te acuestes, no tendrás temor. Cuando te acuestes, tu sueño será dulce.
Este versículo muestra que el acto de acostarse no es solo físico, también es una invitación a experimentar la paz que Dios ofrece. Es como si la Biblia dijera, antes de dormir, entrega tu corazón a Dios y Él se encargará del resto. Y es en este punto que en todo empieza a tener sentido. Mucha gente dice que antes de dormirse es cuando más capaces son de pensar en la vida, las decisiones, los miedos y los sueños. Es cuando la mente deja de perseguir las preocupaciones del día y empieza a reflexionar, sentir y comprender. Y precisamente por eso, este se convierte en uno de los momentos más sinceros para hablar con Dios. Nada te interrumpe, no hay ruido ni gente alrededor. Solo estás tú, tus pensamientos y Dios. La cama, que muchos creen que debería ser solo un lugar de descanso físico, termina convirtiéndose en un espacio donde el corazón encuentra la valentía para decir verdades que tal vez no se dirían de otra manera. Y aquí hay un punto que aumenta aún más el interés. Muchas decisiones importantes, muchas peticiones sinceras y muchas efusiones emocionales ocurren precisamente en este momento. La gente pide perdón, da gracias, llora en silencio, admite sentimientos que ha guardado durante todo el día. Y Dios ve todo esto. No se fija en si estás arrodillado, se fija en si tu alma está abierta. Esto demuestra que la oración antes de dormir no es insignificante, débil ni menos espiritual. Al contrario, es una de las oraciones más humanas y genuinas que puedes ofrecer, porque no hay esfuerzo, ni ritual, ni pretensiones. Hay sinceridad, y Dios siempre responde a la sinceridad. Hay un punto muy importante que hay que aclarar, porque confunde a mucha gente. Orar acostado no está mal, pero existe una verdadera preocupación bíblica acerca de la intención del corazón. La Biblia nunca condenó a nadie por acostarse, sentarse o incluso caerse al suelo mientras hablaba con Dios, pero advierte sobre algo mucho más profundo: la pereza espiritual, esa actitud en la que una persona no ora realmente, solo repite palabras vacías, sin atención, sin entrega, sin verdad. Y aquí es donde muchos se confunden. No es la postura lo que molesta a Dios, sino la distracción, el desinterés, la falta de sinceridad. Jesús habló de esto cuando enseñó que no tiene sentido hacer oraciones largas y hermosas solo para cumplir una obligación o impresionar a alguien. En otras palabras, de nada sirve parecer religioso si no se tiene una conexión profunda con Dios. Así que, cuando hablamos de orar acostados, el problema no es estar en la cama, es orar automáticamente, inconscientemente, simplemente porque se ha convertido en un hábito. Y cualquier niño lo entiende. Es como hablar con alguien mientras miras el celular. La persona se da cuenta de que no estás presente. Con Dios funciona igual. Lo que Él desea es la atención de tu corazón, no la perfección de tu postura. Y aquí es donde surge el gran punto de inflexión. Lo que define la fuerza de tu oración no es la posición de tu cuerpo, sino la intención de tu alma. Si te acuestas porque estás cansado, enfermo, triste o simplemente descansando, pero aún así decides abrir tu corazón y hablar con Dios, esa oración es valiosa, profunda y real. Ahora bien, si te acuestas y simplemente repites palabras sin pensar, sin sentir y sin creer, es como si ni siquiera estuvieras orando, no por la postura, sino por la falta de entrega. La Biblia nos enseña que Dios rechaza un corazón orgulloso, indiferente o vacío, no la postura física. Por lo tanto, orar acostado no es irrespetuoso. El problema es orar sin sinceridad. Y esta distinción es tan simple que hasta un niño la entiende. Cuando hablas con alguien a quien amas, hablas con sinceridad. No importa si estás de pie, sentado o acostado. Lo que importa es el sentimiento, y eso es precisamente lo que le importa a Dios.
Hay momentos en la vida en que orar acostado no es una opción, sino la única forma posible. Y es precisamente en estas situaciones que la Biblia nos muestra algo increíble. Dios valora profundamente las oraciones ofrecidas en completa vulnerabilidad, cuando una persona ni siquiera tiene fuerzas para cambiar de postura. Imagina a alguien enfermo, exhausto, atravesando una profunda tristeza. En esos momentos, el alma habla más fuerte que el cuerpo y Dios escucha cada palabra, aunque sea un susurro, aunque venga entre lágrimas, aunque provenga de alguien que ni siquiera puede levantarse de la cama. La Biblia presenta varios momentos así. Job, por ejemplo, lo perdió todo, se debilitó y clamó a Dios desde la tierra, en el límite del sufrimiento humano. El salmista en varios pasajes habla de buscar a Dios mientras lloraba sobre su almohada, incapaz de levantar la cabeza. Y lo más impresionante es que en ninguno de estos relatos Dios exige que la persona se recupere primero para ser escuchada. Responde allí mismo, en medio del dolor, en el punto más frágil, en el momento más humano. Esto nos enseña algo valioso. Dios no espera a que seas perfecto para acercarte a Él. Te encuentra en el estado en el que te encuentras. Y aquí hay un punto que hasta un niño puede entender. Cuando alguien está herido, no le pides que se levante para ayudarlo. Acudes a Él. Dios actúa de la misma manera. Cuando oras acostado por cansancio, tristeza, enfermedad o debilidad emocional, no estás mostrando falta de respeto, estás mostrando honestidad. Estás diciendo, Dios, así estoy hoy, es lo mejor que puedo hacer, y Él lo honra. Este tipo de oración tiene un poder especial, porque surge de un corazón quebrantado, y la Biblia afirma que Dios nunca rechaza un corazón así. Orar acostado no disminuye tu fe. A menudo es uno de los gestos más sinceros que puedes hacer. Es cuando te quitas toda máscara, abandonas toda pretensión y le hablas a Dios con la mayor sinceridad posible. Y he aquí un pensamiento poderoso. Si Dios siempre se ha revelado en los momentos más vulnerables de las personas, entonces tal vez la oración acostada es, en muchos casos, una de las más profundas y conmovedoras a sus ojos. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, historias bíblicas, ejemplos de la vida real, las enseñanzas de Jesús e incluso descubrimientos científicos, una pregunta cobra prominencia y necesita ser respondida con claridad. ¿Acepta Dios las oraciones hechas mientras estamos acostados? Y la respuesta, basada en todo lo que muestra la Biblia, es sencilla, directa y sorprendente. Sí, Dios lo acepta. En ninguna parte de las Escrituras hay un versículo que condene orar acostado. Al contrario, la Biblia revela que Dios siempre ha mirado el corazón, nunca la postura física. Es la sinceridad la que abre el cielo, no la postura. Y es precisamente aquí donde muchas personas tienen un momento de revelación interior. Descubren que quizás han cargado con una culpa que nunca debieron sentir durante años. Pensaban que hablar con Dios acostados sería una falta de respeto, cuando en realidad Él siempre veía la intención detrás del gesto. Si la oración nace del cansancio, el dolor, la gratitud, la paz antes de dormir, o incluso de ese momento en que el cuerpo simplemente no tiene fuerzas para levantarse, Dios lo entiende. Él escucha, Él responde. Y esta respuesta no llega como juicio, sino como consuelo. Muchas personas encuentran refugio en Dios precisamente en esos momentos en que se encuentran abatidas, cansadas, vulnerables. A veces es cuando finalmente pueden liberar lo que han estado reteniendo todo el día. Es cuando el alma habla más despacio, pero con mayor profundidad. Y Dios no solo escucha, sino que se acerca. Aquí hay algo que hasta un niño entendería. Cuando alguien te llama con sinceridad, respondes. No importa si esa persona está de pie, sentada o acostada. Lo que importa es la verdad del llamado. Dios obra de la misma manera.
Nunca rechazó a nadie por ser demasiado débil para arrodillarse. Nunca le dio la espalda a alguien que solo podía orar acostado. Siempre valoró la verdadera intención. Y ahora, con esta respuesta firme y liberadora, llegamos al momento más importante: entender qué significa todo esto para tu vida hoy. Después de recorrer tantas historias, enseñanzas y verdades bíblicas, llegamos al punto que une todo de una manera clara y conmovedora. Dios nunca juzgó la posición del cuerpo, siempre consideró la posición del alma. Esta es la lección final, la que realmente importa, y debería acompañar a cada persona cuando decide orar, ya sea de rodillas, sentado, caminando o incluso acostado en la cama. La gran revelación es que Dios no espera perfección, espera sinceridad. No exige fuerza, acepta la verdad. No pide postura, pide corazón. Y esto cambia por completo tu perspectiva sobre la oración, porque demuestra que Dios no es distante, ni rígido, ni está sujeto a reglas inventadas por el hombre. Él es Padre, y un padre no deja de escuchar a un hijo solo porque esté demasiado cansado para levantarse. Un padre no ignora una petición sincera solo porque llegó entre lágrimas en la almohada. Un padre no ignora a alguien que está acostado, intentando hablar incluso sin fuerzas. Dios es exactamente así. Él te encuentra donde estás. Y eso es lo más hermoso. El lugar donde rezas se vuelve sagrado no por el espacio, sino por la entrega. La cama puede convertirse en un altar, la almohada en un confidente. El silencio de la noche puede transformarse en un encuentro profundo con Dios. Porque lo que abre la puerta al cielo no es la postura del cuerpo, sino la apertura del alma. Esta comprensión elimina cargas, sana la culpa y te invita a acercarte a Dios con mayor libertad. En lugar de miedo, cercanía. En lugar de duda, confianza. En lugar de reglas, relación. A Dios le interesa más lo que sientes que lo que aparentas. Y cuando esta verdad entra en el corazón, hasta un niño lo entiende. Dios realmente te ve y te escucha donde quiera que estés. Y así, casi sin darnos cuenta, lo que parecía una simple pregunta, ¿acepta Dios las oraciones dichas acostados?, se transforma en una de las respuestas de fe más liberadoras. Sí, Él acepta, siempre lo ha hecho, y seguirá aceptando mientras haya sinceridad en tu corazón. Para cerrar, quiero que os llevéis con vosotros la esencia de todo lo que hemos descubierto. Aquí, Dios no está mirando tu postura, Él está mirando tu corazón. Y si tu oración nace de la sinceridad, no importa si estás acostado, sentado o de rodillas, Él siempre te escuchará. Ahora quiero saber de ti. ¿A qué hora del día te sientes más inclinado a hablar con Dios? Comenta abajo y comparte tu experiencia, porque puede ayudar a otras personas que también tengan esta duda. Y si este vídeo te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale a me gusta. Aquí hablamos de la fe de una manera sencilla, profunda y verdadera, y tu presencia marca la diferencia en este camino. Sigamos buscando juntos.